¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 21:31 minutos en la República Argentina. 20 grados la temperatura en Paraná y alrededores. Venimos de una semana con mucho movimiento político y judicial a partir de lo que fue el jueves pasado, el jueves casi hasta ahora, un poco antes, el atentado contra Cristina Fernández, ¿no? Una locura, una irracionalidad de un personaje de esos fanáticos neonazis, neonazis de cuarta, digamos, también, obviamente, ¿no? Que dejó en alerta al país, pero también demostró las falencias de la seguridad de la vicepresidenta, ¿no? Fue importante la reacción política que hubo, reacción política del oficialismo y también de la oposición, y esto me parece que hay que marcarlo, más allá de algunas excepciones que ni vale la pena mencionarlo, ¿no? Lo que por allí no creo que fue un error del gobierno, esto de la no convocatoria de parte de Alberto Fernández a todas las fuerzas políticas, tal como había pasado en episodios graves, como el levantamiento Carapitada en 1987, o el de Seineldín en diciembre del 90, ¿no? Uno recuerda la convocatoria que hizo Alfonsín en su momento, porque el levantamiento Carapintada del 87 fue en contra de la aplicación de las leyes contra los militares, ¿no? Involucrados en violaciones a los derechos humanos, ¿no? El tema fue que generó un particular debate sobre discursos, supuestos odios. Tema que vamos a hablar esta noche aquí en nuestro programa. Hemos convocado a dos legisladores del oficialismo y de la oposición para hablar de esta cuestión. Pero también está claro que en esto que se remarca con mucha insistencia desde el gobierno, del discurso de odio, cada uno se debe hacer cargo de lo que dice y de lo que no dice, ¿eh? Cada uno, cada legislador, cada funcionario, cada dirigente del oficialismo y de la oposición, cada periodista, cada comunicador, que cada uno se haga responsable de cómo actúa, ¿no? Y en esta semana venimos también del fallecimiento de Magdalena Ruiz Guiñazú, ¿no? Que se produjo ayer, ¿no? Antes de ayer. Antes de ayer. No, ayer, sí, ayer. Ayer cerca de las 2 de la tarde, ¿no? No tuve tanta relación con Magdalena, sino más que nada una relación de respeto. Hablamos por teléfono en varias oportunidades y siempre nos encontrábamos en la cena anual de FOPEA. Y a mí digamos, Magdalena era muy fuerte, digamos, ¿no? Esas personalidades que una la ve e impacta, pero por la historia que había detrás de esta mujer, ¿no? Pero Magdalena me veía a lo lejos, se paraba y venía a saludarme, a preguntarme cómo andaba y cómo estaba y qué estaba haciendo. O sea, esas cositas así de los grandes realmente, ¿no? Esa humildad, una mujer muy generosa, muy pasional, muy comprometida. Cuando algunos tienen dudas sobre Magdalena, recuerden que Magdalena dijo lo que no dijeron muchos, porque no quisieron, porque no pudieron, porque no se animaron. Magdalena lo dijo, y en medio de la dictadura. Y son cosas valiosas que hay que recordar siempre, ¿no? Porque fue la primera que le dio las voz a las madres, a las abuelas de Plaza de Mayo. Salvó gente, como contaba un recordado reportero gráfico de esa época que estaba como detenido, desaparecido, y él cuenta que ese detalle de que escuchaba cómo sus carceleros estaban escuchando radio y escuchó cómo Magdalena lo nombró a él, o sea, pidiendo por su paradero, porque estaba como detenido, desaparecido. Y este reportero dice, esa mención de Magdalena a mí me salvó la vida, porque
me dejó expuesto y los carceleros anotaron eso. Y así como este caso, no tengo duda de que habrá ayudado a muchos, ¿no? Como ayudó siempre en esa posición de comprometida de ciudadana, de buena persona, como lo era Magdalena, ¿no? Y además, insisto con esta cuestión del profesionalismo, ¿no? Ayer leía un tuit de Aníbal Fernández que más allá de las diferencias, él remarca en ese tuit, a mí Magdalena, teníamos diferencias, pero cuando yo precisaba decir cosas, ella no tuvo dudas en abrir el micrófono para que las dijera en su programa. Y eso valoró Aníbal Fernández ayer. Bueno, nos metemos en la provincia, ¿no? Temas que vamos a hablar también hoy. Pero a mí realmente me sorprendió esta urgencia del Senado de la provincia en sancionar sí o sí. Lo acaba de hacer, 20:55 sancionaron las modificaciones a la ley del Consejo de la Magistratura, que es lo mejor que venía funcionando en estos casi últimos 20 años, ¿no? A partir de una decisión de Jorge Busti cuando llega a su gobierno en el 2003, y Jorge Busti venía con otra impronta, o sea, él le decía a propios y extraños, le decía: yo vengo a hacer una tercera gobernación para que quede en el recuerdo, digamos, o sea, vengo para permanecer como un gobernador destacado. Y obviamente él cambió muchas cosas de lo que había hecho en la primera y la segunda gobernación, o sea, a partir del 2003 hubo otro Busti, digamos, un Busti más amplio, que trataba que reconocía los errores de los anteriores gobiernos y que estaba dispuesto a cambiarlo. Y esta fue una de las cosas que generó Busti, y es bueno destacarlo, digamos, en estos momentos que vivimos, ¿no? De decir, bueno, de autolimitarse y decir: acá va a haber un Consejo de la Magistratura que va a designar los jueces, no lo va a hacer más el gobernador. Pero aquí el tema es que el Senado, y lo dijeron, me puse a ver la sesión en vivo a través de YouTube. Los senadores, dos senadores de la oposición, dijeron claramente: nos preocupa que nosotros como senadores no tuvimos la oportunidad que tuvieron los diputados de la provincia, y somos una bicameral. O sea, ¿por qué nosotros los senadores no pudimos escuchar los planteos de disidencia que había sobre este tema, ¿no? Y nadie respondió de eso, ¿no? Pero queda claro que están obsesionados con darle más poder a los vocales del Superior Tribunal de Justicia. Esto lo decíamos la semana pasada, por el compromiso que hicieron a cambio cuando destituyeron a Cecilia Goyeneche. Y lo sacan urgente a fin de poder concursar al fiscal anticorrupción con este nuevo sistema. De esa manera, el gobierno de Gustavo Bordet se asegura jueces acordes a sus lineamientos políticos, porque insistimos, como dijimos la semana pasada, los vocales del Superior Tribunal de Justicia van a tener injerencia antes, durante y después. Antes, durante y después. Y Bordet se asegura jueces acordes a sus lineamientos políticos, y lo mismo quieren para el futuro fiscal anticorrupción. Y de esa manera quizás entienden que pueden controlar posibles denuncias judiciales si cambia el color de gobierno en diciembre del año próximo. A algunos legisladores del oficialismo, en especial del Senado, le dijeron en los últimos días, esto seguramente nadie lo va a reconocer, le dijeron en los últimos días que si no votaban a favor de esta ley, se olviden de futuras obras u otros beneficios para sus ciudades o departamentos en el resto del mandato. Así estaba jugando de fuerte el Poder Ejecutivo Provincial. Y los presidentes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales y del Colegio de Abogados de Entre Ríos optaron por no hablar más públicamente sobre el tema con los medios, por las presiones que recibieron desde el gobierno y del propio Superior Tribunal de Justicia después que se expresaron en contra de este proyecto impulsado por el presidente de diputados, Ángel Guiano. Tan lejos llegó el compromiso del gobierno al punto tal de estar dispuestos
retroceder sobre sus pasos, más allá de que tiene cosas interesantes este proyecto, tiene cosas interesantes, pero están tirando acá por la borda algunas cuestiones de transparencia o de institucionalidad del Ejecutivo entrerriano que tanto se había destacado a nivel nacional, ¿no? O sea, el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos ha sido un ejemplo para todas las provincias. Ejemplo. Lo dan como ejemplo. Ahora, no sé. Se ve que el ejemplo se puede llegar a terminar, digamos, porque muchas cosas van a cambiar. Más allá de los avances en cuestiones de género, en que se van a grabar las entrevistas que no van a ser más cerradas, se van a poder ver, van a ser públicas, cosa que nos alegra. Pero tenemos acá, digamos, la intervención directa, los señores interventores, los vocales del Superior Tribunal de Justicia, que cada vez tienen más poder, y en especial la Sala Penal, cada vez tiene más poder. Hay una cuestión, un trabajo obsesivo del Poder Ejecutivo en línea con la Sala Penal para a ver qué quieren hacer los señores. Y van haciendo lugar, ¿no? Bueno, en fin. Nos metemos en los temas del programa. Claudia Martínez, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Hola, muy buenas noches, Daniel. Estos son los títulos de hoy de Cuestión de Fondo. Hospital en jaque. Demanda en aumento. La crisis de las obras sociales se agudizó en la pandemia y el sector público de salud sostuvo la atención para afrontar una situación inédita en el mundo. Hoy, el Hospital San Martín de Paraná hace frente a un aumento exponencial de la demanda debido a la compleja realidad económica, la falta de cobertura de las obras sociales y las derivaciones desde todo el territorio entrerriano. ¿Cómo se trabaja en el nosocomio, que es el centro de referencia provincial, y qué necesidades de infraestructura aún le falta cubrir? Ataque a la vicepresidenta, el clima político y social tras el intento de magnicidio contra Cristina Fernández y en medio de una tensa situación política y social. Hoy, en Cuestión de Fondo, nos visita el diputado provincial Julio Solanas y también el senador provincial Rubén Dalmolín para analizar el presente del país. Plantel estatal, el personal del Consejo Deliberante de Paraná. El Consejo Deliberante de Paraná tiene 262 empleados, 183 son de planta permanente, tienen contratos de servicio, son personal político y 79 son contratados de obra que dependen de concejales o bloques. En el informe de esta noche, los detalles de una repartición municipal aumentada y la sombra de quienes no concurren a trabajar. Qué temita un trabajo de Natalia Buiatti que va a sorprender a varios, porque creo que yo no recuerdo una radiografía como la que va a mostrar hoy Natalia, con mucho detalle, Y si la gente se comunica con nosotros, ¿qué hace, Martínez? Lo puede hacer a través de Facebook en Cuestión de Fondo, en Twitter @CDFOK, en Instagram Cuestión de Fondo, en YouTube Análisis Digital. Aquí vas a poder encontrar todos nuestros informes y podrás volver a ver el programa. Y la línea de WhatsApp es 343-505-7153. Miranos en www.canal9litoral.tv y www.analisis.com.ar. Bueno. La representante de Holanda. Buenas noches, Ayelen, ¿cómo le va? ¿Qué ¿Cómo tal? anda? Buenas noches. ¿Tiene algún Muy acuerdo, bien. algo con el equipo holandés? Nada, ¿no? No, nada. Descendencia, nada. No. Bueno. Weigand no viene de Holanda, viene de... No, por Alemania. ahí, qué sé yo dije de algún otro pariente. No, para nada. Sé. Ojalá. Bueno. Nos metemos en el tema hospital. Nos metemos en un tema complejo, un tema del que se viene hablando mucho hace bastante tiempo. En todas las gestiones de gobierno, sean del color político que sean, se habla de la situación de la salud pública entrerriana, de la salud pública y del estado en el que los trabajadores desarrollan su tarea en el área de salud, con hospitales que se venían abajo, con hospitales que
que no alcanzaban a atender la demanda, que por ahí no tenían los insumos necesarios. Bueno, una situación que según los trabajadores con los que hablé con trabajadores de distintas áreas del hospital y todos ellos coinciden en que esto es una situación que viene sucediendo en el hospital desde hace 8 o 10 años aproximadamente. Un aumento en la demanda de la población en general hacia el sistema público de salud. Hablan de una situación de desborde, algunos de ellos, especialmente en lo que son las áreas administrativas. Un dato a tener en cuenta y que ellos me lo marcaban, desde que asumió la gestión del gobernador Bordet, no se autorizan suplencias de personal administrativo en los hospitales de la provincia. Esto lleva a que eventualmente, ante la demanda de la población que crece, no haya el personal suficiente para hacer frente a toda la situación administrativa del nosocomio, especialmente un hospital San Martín que es centro de referencia de toda la provincia, recibe derivaciones de toda la provincia. Sin ir más lejos, hay que tener en cuenta que después vamos a estar compartiendo datos puntuales, pero todos los accidentes que suceden en la ciudad de Paraná y en sus alrededores se atienden en el Hospital San Martín y esto también tiene que ver con el aumento de lo que son la accidentología vial que recae en el hospital. Obviamente todo esto también se vio explotado con lo que fue la pandemia. El sistema público de salud salió a poner el cuerpo, a poner literalmente el cuerpo a los trabajadores a esta situación inédita que sucedió en el mundo, donde muchas veces se encontraban con que el sector privado directamente, para no atender cuestiones de COVID, enviaban a las personas a atenderse al sector público. Bueno, de todo esto hablan los trabajadores. Plantean también que en los servicios donde más se otorgan los turnos, hay especialidades donde los turnos se están dando de acá a diciembre. Y especialidades como neurología o neurocirugía se están dando turnos de acá a enero del 2023. Una situación sumamente complicada. Exactamente, en neurología. ¿Qué es lo que está pasando? Esto va de la mano de la problemática que viven las obras sociales. Por ejemplo, la obra social de la provincia de Entre Ríos, el IOSPER, la principal obra social que tenemos en la provincia, ha tenido diferentes inconvenientes para hacer convenios con ciertas especialidades. Esto es lo que está pasando con la especialidad de la neurología. Entonces, toda la demanda recae en el Hospital San Martín. Lo mismo sucede con odontología. Me decían los trabajadores, antes cualquiera que tenía una obra social o una mutual iba a su odontólogo particular. Hoy están encontrándose con que o no los atienden directamente por las obras sociales o no les cubren todas las especialidades que tienen que hacer los odontólogos. Entonces, incluso en la guardia del hospital se están atendiendo cuestiones odontológicas. Todo esto que me marcaban los trabajadores, lo estuvimos charlando con el director del Hospital San Martín, el doctor Carlos Bantar, que también habla, él prefiere no hablar de desborde, sino de una situación que él mismo nos define y que vamos a escuchar y que nos explica claramente cuál es el problema que están teniendo en el hospital hoy por hoy. Hablaría de una incomodidad cotidiana que debe ser atendida todos los días para generar la prestación que la población necesita. Me refiero a incomodidad al hecho de tener un aumento en la demanda progresiva en el subsistema de la salud pública, donde tenemos que adaptarnos permanentemente para dar cabida a esa demanda. Esto se ha exacerbado luego de la pandemia, habida cuenta que es un arrastre de la dinámica que tuvo el subsector público en la atención de pacientes que pertenecían a otros subsectores de prestación de salud, es decir, el sector de la seguridad social, que son las obras sociales, el subsector privado. Durante la pandemia fueron contenidos en una gran medida por el subsector público en la provincia. Esto continuó con las otras patologías y esto hace que hoy
haya un solapamiento de recursos de pacientes que pertenecen a la seguridad social, por ejemplo, o al subsector privado, y son atendidos en el hospital, es decir, por el subsector público. Por ejemplo, tenemos cifras en julio que oscilan en la atención de consultorio externo de 25% de pacientes mutualizados hasta un 56, un 60% de pacientes que son atendidos en internación en nuestro hospital. Y esto ocurre en la mayoría de los hospitales. Una de las causas de la demanda, como dije, es la dinámica que la gente se acostumbró a venir al hospital, que le daba soluciones que no conseguía en otros ámbitos. ¿Por qué? Porque las obras sociales pueden claudicar convenios que tenían con su prestador, que es el subsector privado, y por lo tanto esos pacientes que no encontraban cabida en el subsector privado, que era contratado por la Seguridad Social, vienen al hospital. O porque tenemos un montón de patologías relegadas durante la pandemia que ahora son atendidas. A eso se suma la gran ocupación que hay en la atención ambulatoria por parte del subsector privado de las obras sociales, por parte de los médicos. Usted va a pedir un turno y le dan un turno a los 2 meses de lo que usted necesita, y usted concurre a una guardia para una afección que en realidad no es ni una urgencia ni una emergencia. Es por eso que nosotros hemos creado la unidad de demanda espontánea en el hospital, para poder ver si podemos dar una respuesta a esa demanda que no encuentra cabida en una atención programada en consultorio externo, pero que requiere de una orientación para el proceso de cuidado de la dinámica salud-enfermedad, una orientación sobre qué hacer, si lo suyo es urgente, si no es emergente, y eso se logra con una unidad de atención de demanda espontánea que está en plena construcción y en pleno análisis en nuestra gestión en este momento. Es de público conocimiento, por ejemplo, que el IOSPER, como obra social de la provincia, no tiene convenio con neurólogos. ¿Hay otras especialidades que esté recibiendo el hospital por este problema, digamos, de la obra social, que no hace convenios con ciertos especialistas? Yo no sé cuáles son las especialidades que tienen específicamente problemas con las obras sociales y con la obra social provincial. Hay otras obras sociales que no son provinciales, que son nacionales, que también tienen convenios o parciales que el usuario no puede pagar en el subsector privado, o problemas particulares con esa especialidad. Nosotros atendemos muchos pacientes odontológicos, por ejemplo, de obra social provincial, y que aducen no tener cobertura en los subsectores privados. En el campo de la salud mental, el servicio de salud mental lleva realizando un arduo trabajo en la atención de pacientes, donde también tiene una alta proporción de pacientes mutualizados. Sin embargo, el servicio se ha desarrollado muchísimo. El servicio de salud mental es el segundo servicio que es consultado desde la guardia entre todas las especialidades en el hospital. Lo que hay que destacar es que el hospital cobra un arancel a las obras sociales, es decir, atiende a pacientes que tienen obra social, que tienen mutual, y cobra un arancel a estas obras sociales. Luego, el problema que está sucediendo ahora ante esto que decíamos de la falta de personal administrativo es que hay un servicio específico, que es el servicio de estadísticas, que es el que otorga los turnos de todas las especialidades que atiende el hospital, efectúa todas las gestiones dentro del hospital, gestiones de internación, por ejemplo, gestiones para conseguir prótesis, para conseguir insumos y demás. Y además ahora tiene que encargarse también de detectar las obras sociales que tienen las personas para poder cobrar ese arancel. Ese arancel por obras sociales se reparte un 30% entre los trabajadores, otro porcentaje un poco mayor se destina a los médicos, y el resto se reparte para todo lo que es insumos
insumos e infraestructura del hospital. Vamos a ver un detalle de algunos números. Hay trabajos estadísticos que se han realizado en el Hospital San Martín y que obviamente, me dice el doctor Bantar, es para uso interno, para ir definiendo las políticas que necesitamos. Así que son bastante reservados con estos números, pero accedió a brindarnos algunos y algunos incluso él los comentaba. El 25% de los pacientes que se atienden en el hospital por consultorio externo tiene algún tipo de obra social o de mutual. Estos son datos solamente del mes de julio de este año, o sea, son datos actualizados. En internación, el 54% de los pacientes tiene algún tipo de obra social, y esto, según las especialidades, fluctúa entre el 31% y el 80% de pacientes internados en el hospital que tienen algún tipo de obra social. En la guardia recae un 60% de pacientes con obra social o con mutuales. Y en la posta respiratoria hay un 56% de personas que tiene algún tipo de cobertura, pero que sin embargo se ha ido a atender a la posta respiratoria del Hospital San Martín de la Salud Pública. Vamos a ver otros datos que también nos ha aportado el doctor Bantari, que son importantes para ir detectando por qué la demanda en el hospital también va aumentando. El 10% del total de consultas de la guardia corresponde a accidentología vial. El promedio diario de accidentes es de 6 pacientes por día se atienden en el Hospital San Martín por accidentes. El 10% de la accidentología corresponde a pacientes con intento de suicidio y la mayoría, según Bantar, son menores de 40 años. Además, hay un promedio de 3 pacientes con accidentes cerebrovasculares por día que atiende el Hospital San Martín de la Ciudad. 3 pacientes. 3 pacientes con accidente cerebrovascular por día. Y ahí también nos agregaba un dato en relación a lo que ha sido el COVID y lo que es el COVID en la actualidad. La posta respiratoria atendió en julio más de 1.800 pacientes con un porcentaje de positividad para COVID que osciló entre el 30 y el 70% según la semana, y ha disminuido en este caso la consulta en la posta respiratoria por situaciones de COVID, comparando lo que fue el 2021 y en los primeros 6 meses del 2022, hubo una disminución del 57% de la consulta en la posta respiratoria a raíz del COVID. Todo esto son números, datos concretos de lo que está viviendo el Hospital San Martín. Y a esto se suma también, y lo hablamos con el doctor Bantar, el tema de la infraestructura. Los trabajadores con los que pude dialogar hablan de... reconocen todo lo que se ha venido haciendo en infraestructura hasta el momento, las obras que están en marcha en el hospital, que son muy importantes, pero marcan puntualmente 2 sectores que están literalmente con el techo que se les está viniendo abajo. Son las salas más antiguas del edificio, se trata de las áreas de traumatología y de neumonología. Los trabajadores hablan de una necesidad urgente de atención en este lugar. Esto lo estuvimos charlando con el doctor Bantar. Él también reconoce las deficiencias estructurales que tiene el edificio y nos habla de lo que se está haciendo en eso. Vamos a escuchar la segunda parte del informe. Estamos ya próximos a la inauguración de una torre que aumenta la capacidad de internación de pacientes en sala general y un aumento en la capacidad de atención de terapia intensiva, una mejora en la estructura para la atención de pacientes oncológicos y lo que es hospital de día y oncohematología, y próximamente también ir terminando la obra que hemos iniciado recientemente. En la semana pasada se abrieron los sobres de licitación para la obra que va a dar espacio a un resonador que viene en la Nación, el primer efector público que va a tener un aparato de resonancia magnética nuclear en el Hospital San Martín para dar cobertura a toda la provincia en ese orden. ¿Quedan espacios que el hospital necesite sí o sí refuncionalizar o poner en mejores condiciones? Sí, hemos tenido, para que usted se dé una idea, hemos tenido una zona de peligro de derrumbe donde hemos tenido que hacer una obra en la playa de estacionamiento para poner la caldera, que también es nueva, una caldera nueva que alimenta todas las necesidades de esterilización y demás en el hospital,
que se hizo en la playa de estacionamiento. El hospital no tiene más playa de estacionamiento. En la playa de estacionamiento misma, en el ingreso de las ambulancias, hemos tenido que hacer un pasillo de circulación para habilitar un quinto quirófano para dar respuesta a la demanda quirúrgica que ha tenido el hospital, es decir, hemos agregado un quinto quirófano y hemos tenido que pasar en una zona que estaba en peligro de derrumbe, que se hizo la primera obra de estabilización, pero que requiere de una obra mucho mayor. Hemos tenido que levantar lamentablemente la capilla, donde hoy funcionan 3 especialidades médicas en el lugar donde era la capilla en el hospital. Es decir, estamos realmente muy apretados de espacio porque tenemos que seguir dando respuesta a la demanda que tenemos. Bueno, y como conclusión hay que destacar lo que decíamos al principio. Los trabajadores que siguen poniéndole el cuerpo a la situación, todos los actores del sistema destacan que el hospital es sostenido por el recurso humano y eso es de vital importancia. Incluso los mejores profesionales en distintas especialidades atienden en el Hospital San Martín y esto es importante destacar. Así que, bueno, una situación que va creciendo y va preocupando al sistema de salud público. Bien, título para el segundo bloque, niña. En el próximo bloque de Cuestión de Fondo, ataque a la vicepresidenta. El clima político y social. Tras el intento de magnicidio contra Cristina Fernández y en medio de una tensa situación política y social, hoy, en Cuestión de Fondo, nos visitan el diputado provincial Julio Solanas y el senador provincial Rubén Dalmolín para analizar el presente del país. Ya volvemos. Este invierno es mejor a tu lado. ¿Es verdad que los productos para la higiene íntima nos ayudan a prevenir una infección vaginal? Es verdad. ¿Y este nuevo Lomecan? Es la única línea de higiene femenina pensada para la salud de la zona íntima. ¿Qué tiene de especial? Está dermatológica y ginecológicamente probada. Equilibra el pH natural y te mantiene fresca todo el día. ¿Cómo lo usamos? Todos los días. Sugiero adoptarlo como un hábito de higiene. Siempre más vale prevenir. El nuevo Lomecan ya es parte de mi rutina. ¿Y vos? ¿Empezaste a cuidarte? Nuevo Lomecan B-Therapy. Protección e higiene todos los días. Si te adherís, hay beneficios. Recordá que podés obtener un 25% de descuento en impuesto inmobiliario y patente, simplemente adhiriéndote al débito automático. Para adherirse, ingresá a www.santafe.gov.ar/API. API, del lado del contribuyente, siempre. Todo nos pasa por la panza. Por eso si no ves algo decís, me lo comí. Y si algo se te complica, está frita. Para todo lo que te dé dolor de panza, confía en la doble acción de Buscapina Dúo, que actúa en el origen del dolor y lo alivia en minutos. ¿Una limpieza revitalizante? ¿Un detox purificante? Descubrí Vagovit ProBio, agua micelar con un 25% de descuento. Con extractos naturales, limpia y purifica sin alterar el pH de la piel mientras tonifica y descongestiona. Escribinos a Tu Piel en Línea y llévate tu Vagovit ProBio, agua micelar con un 25% de descuento para canjear en tu farmacia. Sabemos lo mucho que te esforzás para que todo salga bien. Aseguramos a las personas que amás, tus bienes, tu comercio o profesión. Sentí el alivio de estar respaldado en momentos difíciles. Y Abser Seguros, asegurando tus experiencias. Sufrir de hemorroides me fue alejando de lo que más me gusta, los caballos. Era una pesadilla hacer cualquier cosa. Imagínate apoyar la cola en la montura. Creo que estuve cerca del bisturí. Pero Contractil me cambió la vida. Contractil Cápsulas alivia las hemorroides desde adentro. Sus 3 ingredientes con efecto fleoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas, alivio desde lo profundo. Con SideCreer, todos los días en toda la provincia. Podés comprar en 2 y 3 cuotas sin interés. Sí, escuchaste bien. 2 y 3 cuotas sin interés. En más de 9.000 comercios adheridos. Decile sí a todo lo que querés. Decile sí a SideCreer. Cada vez somos más los que descubrimos todos los usos de dermicina. Te fallaron los rollers. Adermicina. ¿Quisiste probar suerte con la jardinería y te traicionó la Santa Rita? Adermicina. ¿Te distrajiste usando la planchita?
evita adermicina. Gracias a la eficacia curativa de sus activos, adermicina sana las lesiones más comunes de la piel. Lo mejor para tu piel, adivina. Este mes no te pierdas el 2 en 1 de adermicina. Arranca el día para los locales, que son locales. Los locales, locales. Son esos donde te conocen por ser local. Y cuando vas con tu tarjeta del banco local a un local local, ahí jugás de local. Ciclo de charlas periodísticas 2022. Justicia, poder y periodismo, con la presencia del periodista Hugo Alconada Mon. Este sábado 24 de septiembre, a las 20 horas, en el Howard Johnson Mayorazgo. Entrada libre y gratuita. En Entre Ríos estamos en obra. Trabajamos en nuevas autovías, caminos de la producción y en accesos a pueblos y ciudades. Porque nuestro compromiso es el bienestar de todos. Gobierno de Entre Ríos. Amo tejer, pero la artrosis me paralizaba las manos. Era un dolor insoportable. Me sentaba en una silla bajita y le tenía que pedir a mi señora que me ayude a levantarme. Solo el que lo vive lo puede entender. Llegó Infiltrex, nutrición para tus articulaciones. Colágeno tipo 2, que ayuda a proteger el cartílago. Y curcumina, que ayuda a disminuir el dolor. Con Infiltrex volví a hacer lo que me gusta. Nuevo Infiltrex, volvé a moverte. Billetera Santa Fe no para. Reintegros del 30%, hasta 5.000 mensuales. Hay más de 32.000 comercios en toda la provincia para elegir. Nadie te da más. Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina. En todas con vos. Gobierno de Santa Fe. Este invierno es mejor a tu lado. Bien, segundo bloque de nuestro programa, 2207. Habíamos anticipado la presencia del diputado provincial, ex legislador nacional, ex intendente, Julio Rodolfo Solanas, ex número 9 de Patronato, Ministerio. El senador Rubén Dalmolín, senador provincial de Juntos por el Cambio, Federación. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo vivieron la jornada del jueves pasado, el durante y el después del atentado a Cristina Fernández? Julio. La verdad que impactante. Lo del jueves en la noche fue impactante. Seguramente le ocurrió a cada argentina y cada argentino, cada entrerriana y cada entrerriano. Fue impactante el hecho en sí y fundamentalmente lo que hubiera provocado ese hecho, ¿no? Si esa persona hubiera disparado realmente como lo quiso hacer y está en investigación. Una profunda tristeza, en realidad los argentinos no merecemos absolutamente nada de eso. Yo creo que no es un hecho aislado, por ahí se ha querido minimizar, no es un hecho aislado, creo que hay que investigar y seguir profundizando. Y la reacción de la ciudadanía en su mayoría fue de repudio, Daniel, de absoluto repudio, obviamente de dolor inclusive, porque se imaginaban que hubiera podido pasar si esto ocurría, digamos, lo que esta persona quiso Hacía mucho hacer. tiempo en la zona de tribunales y de casa de gobierno no se juntaban 5.000 personas como pasó No hay duda. el sábado. No, y fue espontáneo, muchísimos jóvenes. El viernes, digo, perdón. El viernes, muchísimos jóvenes, tanto varones como mujeres. Yo creo el 80% y el 20% éramos personas más grandes. Fueron a ratificar fundamentalmente un rumbo de la libertad y la democracia, un rumbo que implica en la no violencia y obviamente a repudiar absolutamente este atentado que sufrió la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner. Y esto implica seguramente después algunas reflexiones, ¿no? Nosotros creemos que el odio es una construcción que tiene ese desenlace del otro día, lo que pasó con este ciudadano que para mí es un delincuente. Lo tiene, digamos, ¿no? Obviamente hubo una construcción de ese odio que lo quiso demostrar queriendo matar a la vicepresidenta. Y eso no hay duda. Por eso me llama la atención que haya ciudadanos o ciudadanas con responsabilidad política que pongan en duda esta situación, que también es muy grave, ¿no? Y el otro día lo hablaba con usted, un sacerdote Esquivel,
que estuvo acá en Paraná, diciendo desde Roma, está en Roma. Sí, hace más de 20 años que vive en Roma. Sí, diciendo algunas cuestiones que son... inadmisibles. Inadmisibles de todo punto de vista, que acarrea fundamentalmente... Y además con una historia vinculada al peronismo, porque su padre era uno de los manos derechas de Carlos Reutemann, ¿no? Es muy grave. Y ahí instala también la construcción del odio, este cura en Roma. De modo tal que decía, es bueno que... Te agradezco, Daniel, que nos haya invitado del Molín, porque es un senador del radicalismo, porque me parece que esto nos tenemos que acordar absolutamente sin dudar de reprobar, como lo han hecho en el Senado y distintas fuerzas políticas de la provincia de Entre Ríos, bienvenido que así sea, desterrar estas cuestiones no solamente de violencia, sino que intentan una cuestión absolutamente de un magnicidio a la vicepresidenta de la República, que hoy es Cristina Fernández de Kirchner. Y en ese marco creo que la reflexión implica la construcción del odio no sirve, hay que desterrarla, y creer que además en los valores, la construcción del encuentro, la fraternidad, es lo que hay que aspirar, ¿no? Dalmolín, ¿usted cómo vivió todo este episodio? Bueno, antes que nada, buenas noches. Primero, es realmente un hecho grave, es un magnicidio, o un intento de magnicidio, que afortunadamente, como dijo el diputado Solana, no ocurrió. Es un marco que no es el primer intento de ir contra una figura presidencial, ya ha habido otros, a Menem, que realmente es repudiable, nosotros lo hemos hecho y lo señalamos como tal, no es el camino, y donde realmente por ahí nos hace reflexionar, ya que usted también nos ha pedido una reflexión, nos hace reflexionar de qué es lo que hemos hecho con la sociedad. Yo, como hombre de la democracia y mi responsabilidad institucional, quiero que la justicia investigue, quiero que la justicia aclare y quiero que se castigue sensiblemente a los culpables como corresponde. Ahora, en el abanico que nosotros encontramos, desde ser una persona que tal vez lo que quiere es cámara, a una organización perfectamente ordenada para cometer este delito, en todo ese abanico, que la justicia es la que la debe dilucidar, nos encontramos después con una sociedad que, más allá de lo que diga la justicia, tal vez no va a terminar creyéndole a la justicia. Y eso es también responsabilidad de nosotros, de no saber o no alcanzar a construir marcos de respeto, porque la justicia parecería que pierde después. Yo voy a confiar y voy a creer en lo que diga la justicia, pero me preocupa que la sociedad en su conjunto, y en esto es lo que me interpelo, que es lo que hemos hecho para que la ciudadanía termine no creyendo, o como señalara Solana, existan algunos fascistas demasiado fanáticos que hasta pretendan negar este hecho que, en mi criterio, es de una gravedad inusitada para la democracia. Julio, ¿no se equivoca Alberto Fernández? Yo lo decía en la editorial al principio, en hacer una convocatoria más amplia y que pase algo como lo que sucedió cuando fue la rebelión militar carapintada del 87 con Aldo Rico, o la de Zaineldin en diciembre del 90, o tener aquella imagen de unidad que hubo cuando fue lo del atentado a la Embajada de Israel o a la AMIA. Usted encabezaba en ese momento la marcha que recorrió la ciudad, digamos, en protesta, donde toda la gente se unió. No fue un error no haber hecho una convocatoria más amplia, decir, bueno, estemos todos acá para expresar nuestro repudio. Yo creo que fue... ahí se demuestra, digamos, el impacto que tuvo esto, porque fue a las 21:15, sí. Y a las 23:45 salió un mensaje grabado. Salió un mensaje grabado, digamos, ¿no? Ahí demuestra el impacto. Obviamente creo que él, en la expresión también habla de la unidad nacional, de la construcción fundamentalmente de esa unidad. Tal vez hubiera podido ser el mismo viernes, digamos, pero hubo una negación también de la oposición, en este caso Daniel, en el recinto de la Cámara de Diputados y de Senadores. Una
refractaria, oposición, inclusive de negacionismo en algunos casos. Entonces creo que no se tuvo el tiempo, el presidente no tuvo el tiempo como para profundizar esa cuestión, creo, digamos, ¿no? Y además hubo hombres y mujeres que fueron prestos, digamos, a apoyar decididamente, inclusive el día de reflexión que fue y otras personas que absolutamente no, digamos, ¿no? Hay personas que tienen otra posición acá en Entre Ríos o en Santa Fe, que inclusive lo dan como no profundizando el hecho, sino como una cuestión superficial, digamos, ¿no? No creemos, es toda una farsa, sin fundamentar, que eso también es absolutamente grave. Y yo creo, lo que decía Romolín, yo creo en la justicia. Me parece que también hay un poder judicial cuestionado, como está cuestionado también el poder político y cuestionado el ejecutivo, el legislativo. También hay un cuestionamiento de la sociedad con el poder judicial, no con la justicia. Porque en realidad, cuando uno ve marchas, digamos, solicitando, digamos, justicia, es porque ese ciudadano de a pie entiende que no la hay. Entonces, eso debería ser la reflexión. Creo que hay instancias muy interesantes de encuentro, de tratamiento en el Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos, que valoro, con la presidenta del Superior a la cabeza, que me parece muy saludable, pero en realidad también hay un descreimiento del Poder Judicial por el valor de justicia. Creo que por supuesto que no tengo la verdad, es una verdad, mi verdad, pero me parece que esto, cuando uno ve carteles de justicia, es porque en realidad la ciudadanía descree que el Poder Judicial, el valor de la justicia no lo da o no lo percibe el ciudadano común, digamos. ¿En qué coincide y en qué no, Dalmarín? Mire, creo que hay algunas cuestiones que lógicamente no voy a coincidir con, más allá del respeto que me merece. Creo que Alberto Fernández no ha hecho eso porque tiene un problema interno que no ha logrado conjugar su figura política. Es decir, él viene de un proceso político bastante complejo en el armado de su propio gobierno y para mí fue un error no haber convocado a toda la ciudadanía, donde sí íbamos a estar todos. Yo en el uso de las redes lo he hecho automáticamente en el repudio, más allá de que estaba en una reunión y me enteré capaz una hora después que esto haya ocurrido. Pero me parece que ha habido expresiones del arco político en este sentido. Más allá de que luego, tal vez en el documento fino no nos pongamos de acuerdo, digamos, pero creo, en esto es una convicción que tengo, que hay algunas cuestiones políticas que le han impedido al presidente en ese día tomar una decisión un poco más acertada de convocar, como usted bien dice, como lo ha hecho otros presidentes, a una convocatoria un poco más amplia, donde seguramente íbamos a estar todos, porque vuelvo a insistir, mi criterio como hombre de la democracia y de la República, entiendo que esto es un hecho de una gravedad institucional. Sí, sin duda. Julio, el tema es cómo sigue esta historia, digamos. O sea, si esto que pasó y esta reacción de los diferentes sectores, además del oficialismo, sirve para algo, digamos, o sea, si sirve como para decir, bueno, bajemos un poco el cambio, un cambio todos, digamos, y tratemos de ver cómo seguimos para adelante dentro de las cuestiones lo más normal posible, ¿no? Porque usted mencionó, digamos, algunas, sin nombrar, mencionó algunas apreciaciones que hubo en Paraná, en Santa Fe o en Buenos Aires, donde, digamos, también hubo un senador, digamos, del peronismo que salió a decir, si quieren paz social, paren el juicio a vialidad. O sea, una frase que no tiene nada que ver, digamos. O sea, por eso, si va a servir para algo esta cuestión, si usted cree que va a servir para algo esto que pasó en el día después. Yo quiero decir antes que en realidad el peronismo y nuestro sector político, nuestro espacio político estuvo todo unido, tenía absolutamente claro la defensa irrestricta de reprobar absolutamente lo que pasó con la presidenta, no hay duda de eso. Sí, sí. Se vio en todas las movilizaciones y en todos los espacios. Yo tengo mi duda con respecto a eso. Ambiciono que sea así, Daniel. Lo ambiciono y lo deseo.
Recién hemos hablado con él que tiene un principio municipalista, yo también lo tengo, de la mejor manera. Y se puede acordar y se puede discutir en el marco de lo que uno puede disentir, pero después entrar, digamos, decididamente a acordar lo que se pueda y lo que no, tal vez no, pero no es el odio o hay límites con respecto a eso. Yo no creo que sea la descalificación lo que implica eso. Usted me ha visto miles de veces con situaciones diferentes y he tenido la misma postura. Digamos. No he insultado ni cosas de esa fresca porque me parece que no conduce absolutamente a nada. Es una aspiración, Daniel, lo que usted dice. Yo creo que esto de la construcción del odio me parece, y esto quiero decirlo también porque lo pienso, me parece que hay un sector muy duro, sobre todo de los medios capitalinos, muy duro, con la vicepresidenta de la República, inclusive con misoginia alguna vez, creo yo, por ser mujer. Ha habido durante hace 4 años 5 o 6 titulares de los diarios diciendo cuestiones horribles de Cristina. Y obviamente que eso construye odio, no hay duda que es así. Independientemente después que ella se haya sometido a la justicia, que se haya sometido a un juicio y se está defendiendo y que de alguna forma u otra tendrá los elementos para hacerlo y creo que lo tiene. Y no es lo que dijo el fiscal, absolutamente 12 años, y que eso se tomó como una cuestión, como dice Esquivel, el sacerdote, esto como una cuestión ya dada. Yo creo en la presunción de inocencia ante todos los hechos. De modo tal que aspiro a eso, contribuiré desde mi lugar, Daniel, que no quede para la duda, y tampoco a Del Molí, voy a contribuir necesariamente a esa posibilidad. A no la agresión, discutir políticas, porque en realidad muchas veces uno se encuentra con la descalificación. Cuando una vez hablé en el Congreso de la Nación, yo escuchaba a alguien que me gritaba, escuchaba, vos defendés la chorra. Y es la negación de la construcción de la discusión política eso, porque descalifica y no tenés argumentos en esa descalificación, argumentos para discutir política. Nosotros tenemos que discutir política y creo en la unidad nacional. Creo en eso que alguna vez Kirchner implantó con Cristina Cobos, creo en eso. Es posible esa cuestión si uno tiene decididamente, y hay que romper eso que es la no cultura de lo que es la posibilidad de poder hacer un encuentro, digamos, con otros partidos políticos. Yo creo en eso. Con la coalición, yo creo en la coalición. Usted me preguntó al inicio, yo le hablé de un abanico y le dije qué nos ha pasado a nosotros como sociedad. Y en este marco creo que se ha trastocado la paz social. Venía una paz social bastante endeble, bastante resquebrajada, pero este hecho marcó aún más. Anhelo que este hecho que ha marcado la paz social con tanta fuerza, comencemos a tener algunos caminos de diálogos y algunos caminos de construcción en conjunto. Nada vamos a construir solos los que bregamos junto por el cambio, y entiendo, van a coincidir en algunos aspectos que tampoco el peronismo por su lado solo va a poder reformular y reconstruir este país que está sufriendo, mi criterio, algunas crisis importantes y que nos pega día a día. Entonces, yo no estoy con la construcción del odio, siempre me interpelo a mí mismo, ¿qué he hecho yo? Y tal vez he tenido incluso malos comportamientos que hoy me arrepiento. Y como dijera algún pensador, si querés pintar el mundo, empezá por casa. Anhelo eso, trabajo en ese sentido y trato de convencer a todos que en la pluralidad de ideas y en el respeto que podemos no coincidir en algunos aspectos con Julio, pero sí en el respeto que nos tenemos, encontrar algunos visos y algunos caminos en conjunto para poder construir y reparar esta paz social que, vuelvo a insistir, en mi criterio está hoy muy lastimada. Bien, gracias a ambos. En otro momento hablaremos de la realidad de la provincia, hablaremos de proyectos, hablaremos de la realidad legislativa, pero bueno, pasaron ya 20 minutos. Sí. Hoy acompañó el Senado por unanimidad. Sí. El traspaso definitivo usted trabajó mucho en eso. La cuestión de la salió aprobado. Sí. La tradicionalista. La Asociación Tradicionalista de la Bajada. Y tal vez nada mejor, Daniel, que tratar de empezar a construir la paz social, que darle la mano al amigo diputado. Un gusto. Bien. Pero hoy participé. Sí, lo vi que estuvo junto con la gente de la ciudad. Unanimidad. Sí. Bueno, eso hay que destacar, acompañamiento. Sí, por eso. Pero bueno, la contradicción fue, allí Laura Strata dijo,
estas sesiones del pueblo y dejó que se exprese alguien desde la presidenta desde la barra, digamos, ¿no? Pero después ustedes cuestionaban el hecho de que le habían... Y no voy a permitir que nadie acote más nada porque se nos va el tiempo, pero ustedes como oposición decían, nosotros tenemos un sistema bicameral. Nos hubiera gustado escuchar también a la gente del Colegio de Abogados, de la Asociación de Magistrados, de los diferentes sectores, como pasó en diputados, y acá, con esta ley de reforma del Consejo de la Magistratura, no pasó eso, digamos. O sea que ahí Laura Strata no dijo nada del pueblo. Pero fue un paso adelante lo de Laura Strata hoy, fue importante. Eso sí, lo de la bajada. Sí. Seguramente va a ser de acá en adelante de esa manera. Bueno, me pareció muy bien que se hayan dado la mano los dos, porque no sucede muy habitualmente. Nos vamos a la pausa y después nos metemos en el informe del Consejo Deliberante de Paraná. En el próximo bloque, plantel estatal, el personal del Consejo Deliberante de Paraná. El Consejo Deliberante tiene 262 empleados, 183 son de planta permanente, tienen contratos de servicio o son personal político y 79 son contratados de obra que dependen de concejales o bloques. En el informe de esta noche, los detalles de una repartición municipal aumentada y la sombra de quienes no concurren a trabajar. Nos vamos a la última pausa, ya volvemos. ¿Serías cómplice de un delito? El juego clandestino es un delito penal. Denuncialo anónimamente al 0800-444-2327. IAFAS, Gobierno de Entre Ríos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Más entrerrianos se suman al servicio de gas natural. Obras invisibles, pero esenciales para la producción y el desarrollo de nuestra provincia. Con recursos propios, trabajamos en la ampliación de redes, gasoductos e infraestructura de gas natural en más de 60 ciudades. Con vos, hacemos futuro. Gobierno de Entre Ríos. Todo nos pasa por la panza. Por eso, si no ves algo, decís, me lo comí. Y si algo se te complica, está frita. Para todo lo que te dé dolor de panza, confía en la doble acción de Buscapina DU, que actúa en el origen del dolor y lo alivia en minutos. Una mañana cualquiera, todo puede cambiar. Si ya no me decido, ¿dónde habrá una señal? Elegí Evatest Simple, para que no sigas con la duda. Ahora es todavía más fácil saber lo que necesitas saber. Un más es positivo, un menos es negativo. Es simple, es Evatest. Y si querés saber de cuántas semanas estás, elegí Evatest Digital. ¿Qué es Vagovit para vos? Es lo mejor que le pasó a mi piel. Tengo la piel mucho más firme, súper elástica. Vagovit no es una crema, es el sueño de todas. Me puedo olvidar la cartera, pero jamás esto. Amo cómo ilumina mi piel. Para entenderlas tenés que probarla. Y para probarla, hasta el 30 de septiembre, Vagovit Efecto Luminoso y Emulsión Reafirmante con 30% de descuento. Escribinos a Tu Piel en Línea, canjea el descuento en tu farmacia y convertite en fan de Vagovit. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Entre Ríos te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Me siento a hacer la tarea con los chicos y a la primera que no entienden algo me saco. No lo puedo manejar. Me cuesta vivir el hoy. Estoy todo el tiempo pensando en lo que viene. Y lo que viene siempre es malo en mi cabeza. Si algo de esto te está pasando, no estás solo. Prueba 2 semanas con Armonil. Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad e irritabilidad y a promover la higiene del sueño, gracias a sus nervinas de origen natural. Vas a empezar a estar bien. Prueba 2 semanas con Armonil. Con Armonil no estás solo.
Sí, un antitranspirante que no irrita la piel de las personas con diabetes es posible. En Diabetex estudiamos profundamente la piel de las personas con diabetes para desarrollar un antitranspirante completo, que no irrite la piel sensible de las axilas, que ayude a prevenir el mal olor, reduzca el sudor excesivo y no manche la ropa. Diabetex y la Federación Argentina de Diabetes, juntos cuidando la salud de tu piel. Nuestras vaginas tienen mucho para decir. Los productos para la higiene íntima estaban fuera de mi mundo completamente. Cuando me di cuenta de que el jabón común me generaba ardor y picazón, dije, bueno, es hora de ocuparse. Llegó Evagina Jabón Líquido. Higiene e hidratación específica para la zona vulvovaginal. Con ácido hialurónico, ácido láctico y extracto de caléndula, limpia e hidrata en profundidad, equilibrando el pH vaginal. Poder hablar de lo que nos pasa está bueno. Nuevo Evagina Jabón Líquido. Enersa te aconseja. Envía un mail a trámitescomerciales@enersa.com.ar y gestiona todos tus trámites sin moverte de tu casa. En el asunto, agrega la localidad desde donde te comunicas, el número de ID si ya lo tenés y el motivo de tu correo. Contactate con nosotros. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Ciclo de charlas periodísticas 2022. Justicia, poder y periodismo, con la presencia del periodista Hugo Alconada Mon. Este sábado 24 de septiembre, a las 20 horas, en el Howard Johnson Mayorazgo. Entrada libre y gratuita. Último bloque, 22:31. A ver, la cámara, por favor, a la señorita que está al lado mío. Después no me digan de que yo estoy loco, de que cuando les digo que te hicieron un acuerdo con la selección de Holanda. No me digan nada, ¿eh? Estamos conectadas con Aye, estamos conectadas. No, para mí hay un curro con la embajada de holandés, algo por el estilo hay. No sé. No sé, habrá que investigar entonces. Muy bien, ¿usted? Bueno, hay mucha expectativa respecto de su informe, no sé si expectativa, temor, no sé qué. No, creo que temor no hay que tener, digamos. Es una radiografía. Datos... Claro. O sea, te pusiste a trabajar haciendo una radiografía del Consejo Deliberante de Paraná. Exactamente, de los empleados del Consejo Deliberante de Paraná. Bueno, hemos accedido a información oficial, si bien hay mucha información que está colgada en la web, hay que decirlo, pero bueno... cosa que nos alegra mucho. A partir de lo que nosotros pedimos, hay algunos datos más que no estaban disponibles en la web. Bueno, como decía Claudia, la escuchaban los televidentes de Cuestión de Fondo. El Consejo Deliberante de Paraná tiene 262 empleados a los que les paga el sueldo. En realidad son 262 sueldos mensuales que pagan. 262. ¿Para exactamente. ¿Cuántos concejales? 15. 15 concejales. De esos 262 son 183 de planta permanente con contratos de servicio, personal político, y 79 que son contratos de obra, es decir, si dividimos 262 dividido 15 nos da 17,46. Está bien, que es para presidencia, etcétera, pero sí, ¿no es demasiado? Sí, en realidad los contratos de obra son los contratos que están disponibles para los concejales y los bloques de concejales, que son 79, no son planta permanente, no tienen la estabilidad que tiene el resto de los empleados los contratos de obra. Se supone que en principio, cuando se terminan los mandatos de los concejales, esos contratos se caen, ¿no? Pero hay 79 por 15 concejales, si hacemos una cuenta rápida, una división rápida, son más de 5 contratos de obra por concejal. Bueno, la pregunta es si el Consejo Deliberante de Paraná puede funcionar o funciona bien solo con 262 empleados, ¿no? Si un Consejo Deliberante como de una ciudad como Paraná necesita esa cantidad de empleados. Y acá no vamos a perseguir al trabajador estatal ni al empleo estatal, que son personas como cualquiera de nosotros que tienen derecho a tener un trabajo, condiciones dignas, que tener una proyección de vida, ¿no? Pero por ahí vale preguntarse si los gobiernos no van utilizando las reparticiones del Estado como bolsas de trabajo y al servicio de los políticos, donde van dejando, y esto es lo que pudimos ver a través de los datos oficiales. Claro, porque siempre el cuestionamiento que se ha hecho, Natalia, es que
O sea, yo recuerdo periodo 83-87, 87-91. O sea, la idea me acuerdo que era que cada personal político se iba cuando terminaba el mandato de ese legislador o ese concejal. El tema es que yo creo que no pasó así. O sea, fueron quedando, o sea, fueron recibiendo, o sea, eran muy pocos los que se iban, digamos, ¿no? De hecho, pudimos ver de las planillas que nos facilitaron, bueno, hay algunos datos que se han desprendido a partir de, por ejemplo, la antigüedad del personal. Pudimos ver de que hubo gestiones que pasaron por el Consejo Deliberante que han dejado muchos empleados. Pero no es la tendencia que viene pasando en los últimos 2 gobiernos, ¿no? Los últimos 2 gobiernos es muy claro que se tiende a reducir la planta de personal. O sea, el gobierno actual y el gobierno anterior de Etiennot sería. Exactamente. La tendencia es reducir la planta de personal. No está tan clara esa tendencia respecto de los contratados de obra. Si bien ha habido una baja, no es la misma cantidad que en algún otro momento, ha tenido un piquito levantando el último tiempo los contratos de obra. Antes de pasar a ver las placas, a mí me gustaría repasar esto, por ejemplo, la gestión de Ricardo D'Angelo, tal vez los televidentes... Primer presidente del Consejo Deliberante, 83-87. Exactamente, gestión radical... Todavía quedan un gran hombre. En actividad del Consejo Deliberante quedan unos 3 empleados designados en esa gestión, o sea que tienen entre 38 y 40 años. Y debe estar Carlitos todavía, Carlitos había entrado creo como cadete y hoy me parece que es importante, bueno, no me acuerdo el apellido. En la gestión de Carlos Cabrera, PJ, del 87 al 91, han quedado 5 empleados que tienen una antigüedad de los 32 a los 34 años. Jorge Alberto Retamar, PJ, del 91 al 95. Todavía hay unos 8 empleados en actividad con 28 31 años de antigüedad. Berazategui, Sergio Antonio, UCR, 1995-1999. Están en actividad Sergio Barisco. Unos 21 empleados de Berazategui que tienen de 25 a 27 años de... Hace rato no sé de Berazategui, que era un hombre importante, digamos, la estructura del primer gobierno de Barisco. Carlos Dualde, UCR, del 99 al 2003. Han quedado unos 7 empleados en actividad de su gestión, con 20-23 años de antigüedad. Humberto Gracia, PJ, de 2003 a 2007. 46 empleados están en actividad. La mayoría, 40 en las áreas del Consejo. Después otros, el resto, 6 están en la Defensoría del Pueblo, porque esto es algo que no dijimos también. La Defensoría del Pueblo depende del Consejo Deliberante y sus sueldos también, ¿no? Pablo Biagini, PJ, 2007-2011, 20 empleados tienen actividad. Gastón Grand, 26 empleados. O sea, José Carlos Halle, Blanca Osuna, con Gastón Grand. Bueno, Josefina Etiennot, que han quedado unos 4 empleados con unos 6 años de antigüedad, y Andrea Sof, que es la gestión actual, que todavía no ha terminado, lleva designados unos 5 empleados que tienen algunos contratos de servicios, algunos con 2 años de antigüedad, otros muy poquito, hasta 8 meses de antigüedad. Vamos a repasar las placas. Acá me dice un amigo que Berazategui se jubiló y está viviendo en La Jaula. Bueno. Bien. Gracias, Emilio. Vamos a ver algunas placas con datos del Consejo Deliberante. Tenemos un total de sueldos mensuales, como decíamos, 262, 183 son empleados de planta y contratos de servicios, 79 contratos de obra. Vamos con la segunda. La segunda placa, el rango de antigüedad, bueno, va de los 40 años a los 8 meses de trabajo. 18 empleados se desempeñan en la Defensoría del Pueblo y otros 13 se encuentran en reparticiones del Estado. Hay 6 empleados en otras reparticiones que se desempeñan en el Consejo, se desempeñan en el Consejo. Vamos con las áreas. De acuerdo a las planillas a las que accedimos, yo puedo contar 30 áreas de trabajo. Bueno, maestranza, una de las áreas... 30 áreas de trabajo. Maestranza, una de las áreas con más empleados, tiene 15 empleados. Uno es de la Defensoría del Pueblo.
Servicios generales con 2 empleados, administración de personal con 2 empleados. Estoy mencionando las áreas que más empleados tienen, administración contable, si quieren pasar de placa, chicos, para verla. Administración contable con 9 empleados y comunicación y cultura con 10 empleados. Hay que decir también de que no todos estos... 10 empleados, comunicación y cultura. No todos, están desempeñándose en el área de comunicación y cultura del Consejo Deliberante, sino que están adscriptos. Como veíamos al principio, hay 13 personas del Consejo Deliberante adscriptos en otras reparticiones del Estado. Bueno, vemos ahí áreas de despacho de secretaría, 5 empleados, notificaciones, 4 empleados, área contable 9, archivo 3 empleados, ceremonial 5 empleados. Si quieren pasamos la placa. Diarios y actas 2 empleados, tecnológicos 10 empleados. ¿Por qué 3 empleados sin funciones? ¿Qué sería esa categoría? Y hay 3 empleados que han quedado sin funciones, que andan dando vueltas o no van a trabajar. Ajá. Hay algunas personas que no van a trabajar. ¿Cuántos llegaste a contabilizar? ¿13 me dijiste? Sí, 10, 13 personas que no... A ver, señora presidenta del Consejo Deliberante, si no sé, bueno, que hagan algo los muchachos. Son 200, son más de 250 y la gran mayoría va a trabajar y cumple sus funciones. Eso es lo que hemos podido... Muy bien. Hemos podido chequear. Yo recuerdo que cuando estaba por asumir José Carlos Valle, se asombró cuando vio los números del Consejo Deliberante y dijo, los voy a convocar a todos en la escalera de la catedral, a ver si vienen todos. Porque dice, porque porque si los convoco a todos en el Consejo Deliberante no hay forma de que entren. Exactamente, está claro de que no las 200 y pico de personas concurren en el mismo horario y en el mismo lugar a trabajar porque el espacio físico no da. Y es lo que pasa en realidad en muchas áreas del Estado. Bueno, veíamos estas placas, pero lo que me interesa contarles también es que si bien hay nuevas incorporaciones, la tendencia es a la baja a reducir la cantidad de personal del Consejo Deliberante. Por ejemplo, en esta gestión de SOF hay actualmente 185, pero hubo 189, 194, 201 cuando recién arrancó el mandato. Lo mismo Etienot, cuando recién arrancó el mandato, tenía 225 personas en planta permanente y llegó a 202 al final del mandato. Gastón Grant tuvo 251 personas al inicio de su mandato, terminó con 246 según los datos que están colgados en la web, porque, por ejemplo, de esta gestión no todo está disponible. Acoto antes de que se molesten y empiecen a llamar por teléfono ya esta misma noche algunos expresidentes del Consejo Deliberante desde el 83 para acá. Es toda información oficial que consta en documentación que tenemos, O sea, les digo por las dudas, no es que se nos ocurrió, no. Documentación oficial. Siga. Claro, bueno, por los contratos de obra, de lo que hablábamos hoy, que dependen de los concejales o los bloques políticos. Los contratos de obra, sí, actualmente hay 79, entre ellos contamos periodistas, fotógrafos, contadores, abogados, familiares de empleados del Consejo Deliberante, contamos arquitectos, varios arquitectos, y son los profesionales que ayudan a los concejales, a los ediles en la actividad legislativa. No hay un monto, un límite para esos contratos a cargo de los concejales o de los bloques políticos. Se impone, sostienen las autoridades del Consejo Deliberante, que se impone una especie de límite razonable, natural. Si bien en algún momento, en la gestión anterior, se había puesto un límite, tengo entendido que eran 4 que podían contratar, o sea, 4 contratos de obra disponibles por concejal o bloque, eso cambió y es la cuenta que hacíamos de más de 5 personas por concejal actualmente. Estos contratos de obra en algunas gestiones fueron muchos más. Por ejemplo, en la gestión anterior de Josefina Etienot, si bien ella arranca con 78 contratos de obra, termina con 60, tendió a bajar esta modalidad de trabajo. Y en la gestión de Gran llegó a haber 228 personas con contratos de obra, lo cual, si se suma a un número equiparable, comparable en la planta permanente, hace
más de 400 personas, casi más de 450 personas que estuvieron dependiendo del Consejo Deliberante en ese momento. Bueno, algunos detalles, detalles como por ejemplo un empleado del Consejo Deliberante de apellido Moya, que aparece mencionado en la causa de los contratos truchos de la legislatura. Moya fue contratado en el Senado en años anteriores por Walter Clivio, que es otro personal del Consejo Deliberante. Los dos están trabajando para el Ejecutivo Municipal y según se pudo investigar en la causa de los contratos truchos, Moya cobró 516 cheques del Senado por 9.164.307 pesos. Esto es lo que se desprende de la investigación penal de los... Era como un cobrador, digamos. Era una especie de recaudador. Y bueno, esto que les contaba, la mayoría asiste a desempeñar sus funciones habitualmente, pero hay algunos que... ¿Hay gente que está en el Consejo Deliberante y a su vez está en algún otro lugar del Estado? Sí, hay gente que está en el Consejo Deliberante. Hay algún contrato de obra, que es decir, que depende de un concejal o de un bloque político que presta estas funciones para el Consejo Deliberante y también se desempeña en otras áreas. ¿Cuánto ¿no? cobran hoy por hoy los concejales? Bueno, tenemos un gráfico, una placa, pero tenemos que decir de que son unos salarios que están un poco desactualizados porque son del decreto de 2021, noviembre de 2021. O sea que es... Hoy debe estar en el doble. Sí, no sé si el doble, pero bastante más. En ese momento... ¿Eso qué es? ¿Lo que cobran quién? Los saberes netos del personal político. Personal político. No, claro, no, debe estar, no digo el doble, pero debe estar, sí, mucho más alto. ¿Y el concejal, un concejal hoy por hoy cuánto cobra? Y bueno, un concejal, concejales... Actualmente no tengo el monto actual. Sí, en ese momento, o sea, hace casi un año, 134.354 pesos con 56. Sí, por lo menos deben estar 170, 180, me imagino, ¿no? Tenemos también para mostrar una proyección, hay otros cuadritos que los chicos del control por ahí los tienen a mano, una proyección de personal de planta del HCD en los distintos años, creo que es desde el año 2015 o 2010. 2010 a 2019. En adelante, y ahí vemos claramente cómo ha sido la curva de contratación. También hay otro que refiere a los montos, a los gastos salariales en el año 2014, 2015, 16 y 17. Eso se hizo en la gestión anterior, que muestra un poco la reducción de gastos a medida que... pero la más gastadora acá fue Blanca Osuna, digamos. ¿Queda claro? O sea, la gestión Blanca Osuna, el presidente Gastón Gran, digamos. Así es. No, Blanca Osuna, vamos a decir que acá el gastador, en todo caso, fue Gastón Gran. Bueno, ¿qué más? Esto es lo que traemos del Consejo Deliberante, la radiografía de empleados. Bueno, interesante, me imagino que... Y tratamos de cuidar, porque tenemos todos los nombres, de todos. No sé si nos queda claro. Tenemos los nombres de cada uno de los empleados, de cada uno de los contratados, su DNI, tenemos todo, pero tampoco estamos acá para botonear, así digamos, no vamos a andar con la gorra puesta. Bueno, nos metemos en el tema narcotráfico en Concordia. Esto es un informe que hizo José Amado con Claudio Gianelli, que está publicado en Análisis y también queríamos ponerlo a consideración. El día a día mío era levantarme con una marihuana en la boca, te voy a ser sincero. De que me levantaba hasta que me acostaba, hacía 35 marihuana por día. La violencia que se genera, ¿sí?, en los barrios, ya sea para procurar impunidad, tener gente en adicciones, en el tema de la problemática y sacarlo adelante con deporte. Tenía un círculo de amistad que no me servía en realidad. Me iban a buscar
Beco, vamos a fumar a la plaza, vamos a hacer esto, no, ¿viste? Y ahora, en cambio, ahora no. Me golpean la mano y vamos a jugar en la canchita acá del barrio. Cuando yo antes de venir para acá, tiré todo eso, o sea, lo entregué y dije, basta, ya no doy más. Si yo seguía con eso, hoy no estaba acá. Le tenemos que decir a los jefes que nadie nos pasa por arriba. Ese es el mensaje. Y yo ya no puedo más. Yo ya no puedo más. Necesito ayuda. Yo no puedo ir del barrio. Pudimos después establecer que esas personas, esos jóvenes, eran lo que se conoce en la jerga como soldaditos. O después pudimos establecer que inclusive cometían ya hechos de sicariato, ¿no? O sea, crímenes por encargo. Logramos llegar hasta las cabezas, digamos, los escalafones más altos, y pudimos probar que justamente estas personas tenían como actividad principal la venta de cocaína, ¿sí? en una zona acá del suroeste de Concordia. Mi labor en este lugar empezó siendo un merendero, pero después, al ver que las instituciones nos bajaban nada, mi trabajo fue abrirle las puertas para que todas las instituciones puedan bajar al barrio. ¿Para qué? Para que la gente en los lugares donde abunda el consumo, la droga, la violencia, la corrupción, ¿por qué llega a pasar eso? Porque nos bajan las instituciones. Una de las cuestiones que quedó muy claro en esta investigación es, la violencia que se genera, ¿sí? en los barrios, ya sea para procurar impunidad o en todo tipo de conflictos, cuando un vecino lo quiere denunciar, para generar justamente el terror en ese lugar donde ellos actúan, o para competir, digamos, con otras bandas. Y eso, el campo de batalla, por así decirlo, es justamente ese territorio donde ellos actúan. Lo único que son, para ellos no son competitivos, son los que consumen drogas. Los chicos zombies que están todo el día sentados en una esquina, que van a robar, que salen todo el día a cirugiar, a vender cartón para poder dejarle la plata a ellos. Y el que se les revela a ellos le hace la vida imposible. Dar la cara por los que no tienen voz, ¿viste? Yo no tengo miedo ni tengo compromiso. Nosotros estamos en un barrio que está atravesado por el consumo. El consumo de la sustancia trae dolor para la familia. Vos escuchaste el otro día que una mamá te habrá comentado, hablaba, ¿no? El dolor de los padres, de la madre. Y acá se ha naturalizado el consumo. Y la gente que está haciendo, vendiendo por menos que nada su casa y se va del barrio. Por menos que nada, y ellos se las compran. Ellos les compran las casas y le dan a otras personas más humildes que les cuiden esas casas para guardar la droga. Los lugares donde abunda el consumo, la droga, la violencia, la corrupción, ¿por qué llega a pasar eso? Porque nos bajan las instituciones. Yo más o menos un mes ya, casi más capaz. ¿Por qué llegaste? Porque ya estaba perdido ya. Un amigo mío, ¿viste? Me vio que yo estaba ahí mal y me llamó un día. Porque sabe que yo hago fútbol y tengo talento, más o menos, por así decirlo, y me llamó, íbamos a entrenar acá, todo bien. Bueno, fuimos ahí, me lo conocí a Fede, a Sebastián, me enseñaron todo bien. Y estuve ahí nomás, empecé a entrenar, empecé ahí. Después ya me empezó a gustar más y ya empecé a olvidar. Empecé a entrenar fútbol, ahora juego todos los días en la canchita, en mi barrio, en el entrenamiento, voy al gimnasio, sábado, domingo, estoy continuamente queriendo volver a mi estado y dejar todo lo malo ya. Se hacía campeonato barrial acá y de ahí se empezó a juntar chicos y a decir para hacer una escuelita, de las cuales, te digo, tuvimos muchos chicos de todos los barrios, se van, vienen, donde tienen una problemática muy difícil, que es el tema de la droga, el tema del hambre, la necesidad, e influye mucho en toda la familia.
Soy entrenador de la escuelita de Ni un pibe menos por la droga. Nuestro trabajo es acompañamiento y prevención a la droga, ¿no? Hay que estar, bueno, eso tenemos que, siempre en inclusión, ¿no? No tenemos que dejarlo de lado. Hay que hacer el trabajo por ahí que no hacen los clubes, ¿no? Que cuando por ahí ve una mala conducta o algo, al chico lo saca del club, ¿no? Y bueno, y queda afuera en la calle. Nosotros estamos para eso. Estamos para aceptar a los chicos y bueno, las puertas siempre están abiertas. Diferente, cambió hasta mi mamá, mi familia me dice lo mismo también, porque me corto el pelo, así me compro ropa, voy a la quinta porque yo voy a cosechar también. Y cosecho, vengo tarde, 7:30 de la noche, 8:30 porque estamos allá en Corrientes. Y vengo, y antes venía yo a trabajar, ¿no? Y ya salía, hacía las cosas, ¿viste? Mala, no me cortaba el pelo, nada, andaba así nomás. Mi mamá me decía, ¿por qué anda tan mal? ¿Por qué no sé, viste? Que deja la quinta, que te tira el abandono, que... Y bueno, después, gracias a Dios, salí, me fui al club. Ahí cambié una banda. Fíjate vos, nosotros hoy en día tenemos 20 chicos en la sub-13. Ponerle 12 son de padres separados, divorciados. Y de un ambiente muy... que los padres están con ese problema de adicciones. Y ellos vienen enfrentando eso y bueno, con tema de deporte y todo eso lo saca de ese ambiente, ¿viste? Le cambia la cabecita de chico, intentamos hacer eso, que no influya eso, sino que el deporte. Nuestro trabajo es acompañamiento y prevención a la droga, ¿no? Tuvimos una oportunidad en la pandemia de hacer encuentro amistoso con los clubes. Eso sirvió para que conozcan las canchas, ¿no? Lugares que no conocían por ahí. Lo motivó mucho a seguir entrenando. Tenía un círculo de amistad que no me servía en realidad. Me iban a buscar, Beco, vamos a fumar a la plaza, vamos a hacer esto, no, ¿viste? Y ahora, en cambio ahora no, me golpean la mano y vamos a jugar en la canchita acá del barrio. O me voy a buscar un compa mío que le debo mucho. Vamos a buscar, vamos allá, vamos a escribir, vamos a tirar un par de música, escuchamos música, tomamos unas cocas, cocinamos, nos vamos a entrenar. Venimos, seguimos ensayando música y saliendo, ¿viste? Bueno, la realidad del narcotráfico nos sigue golpeando, ¿no? Y preocupando, ¿no? Que miren un poquito más la clase política todo esto que pasa con las víctimas del narcotráfico. Antes de tomar decisiones, miren un poquito más las secuelas de lo que avanza el narcotráfico. En el cierre, una información. En las últimas horas fue detenido el delegado de UPCN del Hospital Colonia de Diamante, el señor Ríos, quien había amenazado a Noelia Trocero, la directora del Hospital Colonia, y el señor rompió la perimetral, por lo cual el fiscal de Diamante ordenó la inmediata detención y el traslado a sede judicial. Creo que va a quedar detenido. Y obviamente reforzar la custodia de la directora del Hospital Colonia de Diamante, ¿no? Tema que había puesto a consideración Natalia Buiati hace, creo que 2 programas, si mal no recuerdo. Bueno, así que está detenido el delegado de UPCN en el Hospital Colonia de Diamante, el señor Ríos. Y con esta información nos despedimos, le agradecemos que nos haya acompañado como cada miércoles. Nos reencontramos el miércoles que viene. Hasta entonces, gracias. Este invierno es mejor a tu lado.